Los círculos diplomáticos internacionales fueron sacudidos cuando Lorenzo Ramírez, un veterano analista geopolítico con décadas de experiencia como asesor en negociaciones transpacíficas, reveló detalles de una conversación privada entre Xi Jinping y Donald Trump que habría ocurrido durante la cumbre del G20 en Osaka. Esta revelación, publicada inicialmente en un medio especializado y posteriormente amplificada por la prensa internacional, ofrece una perspectiva inquietante sobre el equilibrio de poder global y el papel cada vez más disminuido de Europa en el tablero geopolítico mundial. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y comentar desde qué país nos estás viendo. Esta historia sobre los entresijos del poder global y las conversaciones que realmente definen el rumbo de las relaciones internacionales revela cómo, lejos de los comunicados oficiales y las declaraciones públicas, se está reconfigurando el orden mundial ante nuestros ojos. Acompáñame a descubrir los detalles de esta revelación que ha provocado reuniones de emergencia en Bruselas y un silencio significativo tanto en Beijing como en Washington. El salón Athénée del Hotel Le Bristol en París resplandecía con la elegancia discreta que caracteriza a los establecimientos de lujo franceses. Relojes Cartier marcaban las 6 de la tarde cuando comenzó el seminario exclusivo Perspectivas Geopolíticas 2025, un evento que reunía a exdiplomáticos, analistas de inteligencia retirados y académicos de élite en un foro diseñado para discusiones francas, protegidas por estrictas reglas de confidencialidad. En el podio, Lorenzo Ramírez ajustaba sus notas. A sus 72 años, este diplomático hispano-chileno, de cabello plateado y mirada penetrante, había construido una reputación envidiable como observador privilegiado de las relaciones entre Occidente y Asia. Su carrera incluía posiciones como asesor en negociaciones comerciales transpacíficas, consultor para varias corporaciones multinacionales y, crucialmente, como intermediario no oficial en conversaciones delicadas entre Washington y Beijing durante 3 administraciones estadounidenses. Buenas tardes. Comenzó con su característico acento que mezclaba castellano con inflexiones adquiridas en sus años en Harvard y la London School of Economics. Agradezco su presencia en este foro, donde podemos hablar con la franqueza que los micrófonos oficiales no permiten. Los asistentes, aproximadamente 50 personas seleccionadas cuidadosamente por los organizadores, asintieron. Sabían que estaban allí para escuchar análisis que raramente alcanzarían los medios convencionales. Mi presentación de hoy, continuó Ramírez, abordará lo que considero el desarrollo geopolítico más significativo de la última década, el realineamiento fundamental de las relaciones entre Estados Unidos y China y sus implicaciones para una Europa crecientemente marginalizada. Estas palabras iniciales, pronunciadas con la serenidad de quien ha presenciado numerosas crisis y transformaciones internacionales, no presagiaban la bomba informativa que estaba a punto de detonar. Comenzaré compartiendo información que hasta ahora he mantenido en estricta confidencialidad profesional, anunció mientras sus ojos escaneaban la sala, evaluando la reacción de los presentes. Lo hago ahora porque considero que el momento histórico lo requiere, y porque ciertos actores deben comprender la verdadera naturaleza del terreno que pisan. El silencio en la sala se intensificó. Incluso los camareros, entrenados en la discreción característica de la alta hospitalidad francesa, parecieron ralentizar sus movimientos para no perturbar el momento. Durante la cumbre del G20 en Osaka, comenzó Ramírez, refiriéndose al encuentro de líderes mundiales celebrado en Japón, ocurrió una conversación privada entre el presidente Xi Jinping y el entonces presidente Donald Trump.
Una conversación de la que fui testigo indirecto por circunstancias que no puedo detallar, pero cuyo contenido puedo verificar. Un ligero murmullo recorrió la sala. Los presentes, experimentados en los matices del lenguaje diplomático, comprendían la extraordinaria naturaleza de lo que estaban a punto de escuchar. Esta conversación, continuó Ramírez, ocurrió sin traductores oficiales, con solo un pequeño grupo de asesores presentes, y no aparece en ningún registro oficial del encuentro. Su contenido, sin embargo, delineó lo que ahora reconozco como el verdadero marco de las relaciones sino-americanas contemporáneas. Con precisión metódica, Ramírez procedió a detallar el intercambio. Según su relato, durante aproximadamente 20 minutos, los líderes de las dos mayores potencias mundiales mantuvieron una conversación notablemente franca, alejada de las formalidades diplomáticas habituales. En este diálogo, habrían abordado explícitamente la redistribución del poder global y el papel decreciente de Europa. Xi Jinping habló con una claridad sorprendente, relató Ramírez. Planteó lo que denominó una nueva bipolaridad inevitable, argumentando que más allá de las tensiones comerciales y tecnológicas, Estados Unidos y China compartían un interés fundamental: la gestión ordenada de un sistema internacional donde, efectivamente, solo dos actores poseen la combinación necesaria de poder militar, económico, tecnológico y cultural para establecer las reglas globales. Según Ramírez, el líder chino habría sugerido que, a pesar de sus diferencias ideológicas y competencia estratégica, ambas naciones deberían reconocer su estatus especial y establecer mecanismos de coordinación que trascendieran las instituciones multilaterales existentes. Lo más revelador, continuó el analista mientras los asistentes tomaban notas fervientemente, fue la respuesta de Trump. Lejos de rechazar esta visión esencialmente bipolar, expresó su acuerdo fundamental, añadiendo lo que citaré textualmente según mis notas. Europa ha sido un free rider durante demasiado tiempo. Hablan de valores y reglas mientras nosotros pagamos la cuenta de la seguridad global. Quizás es tiempo de que entiendan su verdadero lugar. Esta declaración provocó expresiones de asombro entre los presentes, particularmente entre los exfuncionarios europeos. Ramírez continuó imperturbable. Xi respondió con lo que solo puedo describir como una sonrisa apenas perceptible, añadiendo: la historia tiene ironías interesantes. Quizás estamos presenciando el fin del excepcionalismo occidental que comenzó hace 5 siglos. El analista hispano-chileno explicó que, según su interpretación, este intercambio revelaba no solo posiciones coyunturales, sino una evaluación compartida por ambos líderes sobre la trayectoria del poder global en las próximas décadas. Lo que presencié, afirmó, no fue simplemente una conversación táctica sobre aranceles o propiedad intelectual. Fue el reconocimiento mutuo por parte de los líderes de las dos superpotencias actuales de que están configurando un nuevo orden internacional, donde Europa, a pesar de su peso económico, ha sido efectivamente relegada a un estatus secundario. Ramírez hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, consciente del impacto de sus palabras. La sala permanecía en un silencio tenso, procesando las implicaciones de esta revelación. Ahora, conectemos esta conversación con eventos subsecuentes, continuó. Observen cómo, a pesar de la retórica confrontacional pública, ciertos patrones de comportamiento entre Washington y Beijing sugieren un entendimiento tácito sobre zonas de influencia y líneas rojas, mutuamente respetadas. Observen también cómo ambas potencias, desde diferentes ángulos, han contribuido a la erosión sistemática de instituciones multilaterales que podrían dar mayor voz a potencias medianas. Con precisión analítica, Ramírez procedió a enumerar ejemplos concretos de este patrón:
la marginación efectiva del Consejo de Seguridad de la ONU en crisis recientes, el debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio, la creación de mecanismos paralelos de financiamiento internacional y la creciente bilateralización de las negociaciones sobre temas globales como cambio climático y ciberseguridad. Pero el ejemplo más claro, afirmó, el momento en que Europa reveló su fragilidad estructural ocurrió durante la crisis energética posterior al conflicto en Ucrania. Observamos a una Europa tecnológicamente avanzada, económicamente poderosa, pero estratégicamente vulnerable, incapaz de articular una respuesta autónoma efectiva. Mientras tanto Washington como Beijing observaban atentamente, cada uno evaluando las vulnerabilidades europeas desde su perspectiva particular. Un exministro de Asuntos Exteriores europeo, presente en el seminario, levantó la mano para intervenir. ¿Está usted sugiriendo, señor Ramírez, que existe algún tipo de acuerdo tácito entre Estados Unidos y China para marginalizar a Europa? Ramírez consideró cuidadosamente la pregunta antes de responder. No sugiero una conspiración formal, matizó. Sugiero algo quizás más preocupante, un reconocimiento pragmático por ambas superpotencias de que Europa, a pesar de su riqueza y soft power, carece de los elementos esenciales para ser un actor genuinamente independiente en el sistema internacional emergente. Carece de autonomía energética, depende militarmente de una potencia externa. No posee las capacidades tecnológicas críticas en áreas como inteligencia artificial y computación cuántica. Y lo más importante, carece de una visión estratégica unificada. Sus palabras provocaron reacciones diversas entre los asistentes. Algunos asentían con expresión grave, otros tomaban notas frenéticamente. Unos pocos mostraban escepticismo evidente. Para ilustrar esta dinámica, continuó, permítanme compartir otro fragmento de aquella conversación en Osaka. Trump mencionó las tensiones en el seno de la OTAN y la dependencia energética europea de Rusia como ejemplos de lo que denominó contradicciones insostenibles. Xi respondió con una observación particularmente incisiva. Quizás el mayor error estratégico de Europa fue confundir prosperidad económica con poder geopolítico real. Un murmullo recorrió la sala. Para muchos de los presentes, esta evaluación tocaba un punto sensible, la persistente incapacidad europea para traducir su considerable peso económico en influencia estratégica proporcional. La fragilidad europea, prosiguió Ramírez, quedó dramáticamente expuesta durante la mencionada crisis energética. Un continente que se había permitido el lujo de tomar decisiones energéticas basadas principalmente en consideraciones ambientales internas y preferencias de política social, súbitamente enfrentó la realidad de su vulnerabilidad fundamental. Lo notable no fue solo la crisis en sí, sino la aparente sorpresa con que líderes europeos descubrieron vulnerabilidades que eran evidentes para cualquier análisis estratégico serio. El analista señaló entonces hacia una serie de gráficos proyectados que mostraban indicadores de autonomía estratégica, comparando Europa, Estados Unidos, China y otras potencias regionales. Estos datos no son nuevos, comentó, pero su interpretación conjunta revela una realidad incómoda. La Unión Europea ha construido un modelo que optimiza la prosperidad en tiempos estables, pero carece de resiliencia ante disrupciones sistémicas. Ha desarrollado instrumentos regulatorios sofisticados, pero carece de herramientas de poder duro efectivas. Ha perfeccionado el arte del consenso interno, pero no ha desarrollado mecanismos ágiles para proyectar poder en crisis emergentes. Un diplomático retirado de un país nórdico intervino. Su análisis parece excesivamente pesimista, señor Ramírez. Europa ha navegado crisis anteriores y ha demostrado capacidad de adaptación. Ramírez asintió respetuosamente.
Indudablemente, concedió. La resiliencia institucional europea es considerable. Mi preocupación, sin embargo, se centra en una distinción crítica. Adaptarse para sobrevivir no es lo mismo que adaptarse para liderar. El patrón histórico sugiere que Europa ha excedido en lo primero, pero ha renunciado efectivamente a lo segundo. Volviendo a la revelación central de su presentación, Ramírez conectó explícitamente la conversación Xi-Trump con desarrollos geopolíticos subsecuentes. Consideren las acciones, no las declaraciones, enfatizó. Desde aquella conversación en Osaka, hemos visto a Estados Unidos reorientar dramáticamente sus prioridades estratégicas hacia la competencia con China, mientras simultáneamente reduce su inversión proporcional en la seguridad europea. Hemos visto a China expandir agresivamente iniciativas como la Franja y la Ruta, mientras cultiva relaciones privilegiadas con países europeos individuales, efectivamente socavando la cohesión del bloque. Ambas superpotencias, cada una desde su perspectiva, actúan de manera consistente con la visión bilateral que intercambiaron en aquella conversación privada. Un exanalista de inteligencia francés solicitó la palabra. Su acceso a esa conversación plantea preguntas obvias sobre fuentes y métodos. ¿Puede ofrecernos alguna garantía sobre la fiabilidad de su información sin comprometer confidencialidades? La pregunta, formulada con la precisión característica de los servicios de inteligencia franceses, apuntaba al núcleo de la credibilidad de las revelaciones. Una pregunta perfectamente válida, reconoció Ramírez. Sin revelar detalles operacionales, puedo confirmar que mi acceso a esta información involucró a una fuente primaria presente durante el intercambio. La información fue posteriormente corroborada por una fuente independiente del otro lado. Adicionalmente, el contenido es consistente con evaluaciones analíticas desarrolladas por equipos especializados en ambas capitales, a las que he tenido acceso en mi rol consultor. Hizo una pausa antes de añadir, y quizás lo más convincente, ninguna de las partes involucradas ha emitido un desmentido sustantivo desde que aspectos parciales de esta información comenzaron a circular en círculos especializados. La respuesta, aunque necesariamente limitada, parecía satisfacer a la mayoría de los presentes, familiarizados con las restricciones que rodean información diplomática sensible. A medida que la presentación avanzaba hacia su conclusión, Ramírez adoptó un tono más personal, algo inusual en sus intervenciones habitualmente analíticas. He dedicado 5 décadas a estudiar y participar en las relaciones internacionales, reflexionó. He presenciado el fin de la Guerra Fría, la breve hegemonía americana, el ascenso de China y ahora lo que considero el establecimiento de facto de un condominio bipolar. Mi preocupación no es por la bipolaridad en sí misma, que quizás sea inevitable dada la distribución actual de capacidades, sino por la aparente resignación con que Europa acepta su marginación en este nuevo orden. Sus palabras resonaron especialmente entre los asistentes europeos, provocando expresiones que oscilaban entre la negación defensiva y la preocupación silenciosa. La verdadera revelación de la conversación Xi-Trump, concluyó, no es que ambos líderes vean el mundo en términos bipolares, es que ambos han evaluado a Europa y han llegado a la misma conclusión, que a pesar de su riqueza, tecnología y legado histórico, ha dejado de ser un actor estratégicamente autónomo y, lo más preocupante, que los propios líderes europeos parecen haber aceptado tácitamente esta realidad. El impacto de la presentación de Ramírez fue inmediato pero contenido, como suele ocurrir con revelaciones que circulan inicialmente en círculos restringidos. Los asistentes al seminario, respetando los protocolos de confidencialidad, no compartieron directamente el contenido,
pero las evaluaciones derivadas comenzaron a filtrarse gradualmente en informes institucionales y análisis especializados. 3 semanas después, cuando un medio digital especializado en asuntos internacionales publicó un artículo titulado «La conversación secreta que redefinió el orden global», citando fuentes diplomáticas de alto nivel, la revelación alcanzó un público más amplio. La historia fue recogida selectivamente por medios convencionales, generando reacciones oficiales calculadamente ambiguas. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que ciertas publicaciones occidentales parecen obsesionadas con fabricar narrativas sobre supuestas conversaciones privadas, sin negar específicamente el contenido. La Casa Blanca, por su parte, se limitó a afirmar que no comentamos sobre caracterizaciones de terceros sobre conversaciones diplomáticas. Una respuesta técnicamente correcta que evitaba un desmentido directo. Más reveladora fue la reacción en Bruselas, donde fuentes de la Comisión Europea expresaron preocupación por narrativas que socavan la posición de Europa como actor global, mientras simultáneamente se convocaban reuniones extraordinarias para discutir el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea, precisamente el tema central de la revelación de Ramírez. En los meses siguientes, analistas atentos notaron cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de actores europeos clave. Francia intensificó su retórica sobre soberanía estratégica europea y aceleró iniciativas de defensa independientes. Alemania comenzó a recalibrar su relación comercial con China, adoptando un enfoque más cauteloso en sectores tecnológicamente sensibles. La Comisión Europea anunció nuevas iniciativas para reducir dependencias estratégicas en semiconductores, inteligencia artificial y materias primas críticas. Para observadores informados, estos movimientos sugerían que las revelaciones de Ramírez, lejos de ser desestimadas, habían catalizado una reevaluación seria de la posición europea en el emergente orden bipolar. 6 meses después de su presentación inicial, Lorenzo Ramírez concedió una entrevista exclusiva a un prestigioso think tank europeo. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber revelado información potencialmente confidencial, su respuesta fue característica. Mi lealtad fundamental no es a gobiernos específicos, sino al entendimiento preciso de las dinámicas que configuran nuestro mundo, afirmó. Creo firmemente que las élites europeas necesitaban este catalizador para reconocer la verdadera naturaleza de su posición global actual. Si mi revelación ha contribuido a una evaluación más realista de los desafíos estratégicos europeos, entonces ha cumplido su propósito. Preguntado sobre sus predicciones para la evolución del sistema internacional, Ramírez ofreció una evaluación sobria. Estamos presenciando no solo un realineamiento de poder, sino una renegociación fundamental de las reglas que gobiernan las relaciones internacionales. La cuestión central no es si tendremos un sistema bipolar dominado por Estados Unidos y China. Eso parece cada vez más inevitable dada la distribución actual de capacidades. La pregunta relevante es, ¿qué tipo de sistema bipolar emergerá? ¿Uno de competencia permanente y crecientemente peligrosa? ¿Uno de coexistencia pragmática con esferas de influencia delimitadas? ¿O algo más complejo y matizado? Hizo una pausa reflexiva antes de concluir. Y para Europa, la pregunta existencial es si continuará siendo objeto de las decisiones tomadas por otros, o si encontrará la voluntad política y los recursos estratégicos para reclamar un papel como sujeto en la configuración del nuevo orden. La historia no es determinista, pero ciertamente impone costos crecientes a quienes ignoran sus tendencias fundamentales. Esta observación final capturaba la esencia de la revelación de Lorenzo Ramírez.
no simplemente la exposición de una conversación privada entre líderes mundiales, sino la articulación de una realidad geopolítica emergente que muchos intuían, pero pocos se atrevían a nombrar explícitamente. Una realidad donde el orden internacional posguerra fría, con su arquitectura multilateral y sus aspiraciones universalistas, estaba siendo reemplazado por un sistema más descarnadamente basado en el poder, donde solo dos actores poseían la combinación completa de capacidades necesarias para definir las reglas globales. Para Europa, esta revelación representaba simultáneamente una crisis y una oportunidad. La crisis de reconocer su marginación progresiva y la oportunidad de responder con una reevaluación fundamental de sus prioridades estratégicas. Si la conversación Xi-Trump había expuesto la fragilidad europea, quizás también había proporcionado el catalizador necesario para abordarla. Como Ramírez había señalado en su presentación original, a veces reconocer la verdadera naturaleza del terreno que pisamos, por incómoda que sea, es el primer paso necesario para navegarlo efectivamente. En este caso, la verdad revelada era que el escenario global había cambiado fundamentalmente y que actores que no se adaptaran a esta nueva realidad riscarían convertirse en piezas periféricas en un juego definido y dominado por otros. Si esta historia sobre las dinámicas ocultas que redefinen el orden mundial te ha resultado reveladora, te invito a compartirla con quienes se interesan por entender las verdaderas fuerzas que darán forma a nuestro futuro colectivo. ¿Crees que Europa podrá recuperar relevancia estratégica en un mundo crecientemente dominado por la competencia entre Estados Unidos y China? ¿Consideras que las instituciones multilaterales pueden sobrevivir en un sistema internacional que parece orientarse hacia la bipolaridad? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte para más análisis que van más allá de los titulares convencionales para explorar las dinámicas profundas que configuran la geopolítica contemporánea. Porque como la revelación de Lorenzo Ramírez demuestra, comprender lo que ocurre tras las puertas cerradas del poder puede ser crucial para anticipar los desafíos que enfrentaremos en las próximas décadas.